fin. Eh, Ya se ve. ya Ya se se ve, ve, ¿cierto? Mister. Estábamos ya en el final, en el ordenamiento subjetivo, si no me equivoco, no, más adelante. Estábamos, no, más adelante. Conectores, eclipse, cacofonía. No es esta presentación. Pucha, me van a disculpar. Continuamos con esta. Continuamos con esta presentación. Aceptar. Aquí. Bien, estábamos en la secuencia metodológica procesal. Ese es un punto, la secuencia metodológica procesal. Si ustedes se van al libro, está en el esquema, que es un plan de redacción, ¿no? La secuencia metodológica procesal está dentro del plan de redacción, y de aquí sale la temporal cronológica, la causal, la metodológica, que ya lo hemos visto, y esta es una de las del plan de redacción. El uso, un proceso es una secuencia de hechos que para lograr ciertos resultados, ¿no? Deben ocurrir y ser ejecutados en cierto orden necesario. Este tipo de ordenamiento se basa en establecer qué hechos necesarios para que puedan llevar a cabo el siguiente nivel, ¿no? Bien. Este es el ejercicio 15 que nos muestra, y esta es la resolución y la explicación de la secuencia metodológica procesal, que entendemos que es un proceso, que es una secuencia de hechos que para lograr cierto resultado deben ocurrir y ser ejecutados en cierto orden necesario. Este tipo de ordenamiento se basa para establecer el hecho. Creo que esto ya hemos pasado, ¿no? Ya lo habíamos comentado. Cómo escuchar CD en un equipo de sonido. Sí, esto ya lo habíamos comentado esta mañana. La respuesta es la A. El 16 también habíamos visto. La respuesta es la A. El ordenamiento de característicos lógicos discursivos, ¿no? El ordenamiento de carácter lógico discursivos, la secuencia discursiva, como su nombre lo sugiere, implica un discurso o exposición lingüística que se efectúa acorde con la sintaxis y la semántica, ¿no? Es una secuencia discursiva, como su nombre lo sugiere, implica un discurso o exposición lingüística que se efectúa acorde con la sintaxis y la semántica. El orden puede ser temporal, analítico o de otro orden, pero lo fundamental es que es la presencia del término que le da cohesión o hilación del texto, como por ejemplo de la anáfora, la catáfora, la elipsis y los conectores, ¿no? Esto también ya lo habíamos hablado, creo que es el ordenamiento de caracteres lógicos, discursivos, se refiere a la manera en que se estructuran y organizan las ideas dentro de un texto para que tenga sentido y sea fácil de seguir para el lector o receptor del discurso. Esto se logra mediante el uso adecuado de recursos lingüísticos que aseguran la cohesión y la coherencia del texto, independientemente del tipo de orden, utilizando temporal, analítico y otro. El ordenamiento de carácter lógico discursivo se refiere a la forma en que se estructura un texto o discurso para que tenga
coherencia y cohesión. Bien, tenemos ahí lo principal para que nosotros podamos tener un buen discurso y lo que busca el ordenamiento, ¿no? Que es coherencia, cohesión, ordenamiento temporal, ordenamiento analítico y otros ordenamientos, ¿no? Otros órdenes. La coherencia es la propiedad del texto que permite que las ideas estén conectadas de manera lógica y ordenada para lograr coherencia. Las ideas deben seguir una secuencia lógica y estar relacionadas entre sí de manera natural, coherencia. Cohesión, ¿a qué se refiere con este término? Se refiere a los recursos lingüísticos que se utilizan para unir las partes del texto y facilitar la comprensión. Algunos de estos recursos son la anáfora, repeticiones de palabras al principio de varias oraciones que se utiliza en la poesía, ¿no? La catáfora, uso de una palabra o frase que se refiere a algo mencionado más adelante, ¿no? No se menciona, pero hace entender. El elipsis, omisión de términos que sobreentiende en el contexto. Elipsis, omisión de términos que se sobreentiende en el contexto, y los conectores, que son palabras o frases que se unen ideas dentro de un texto. Entonces, esa es la cohesión. Y el ordenamiento de carácter lógico, discursivo, principalmente busca la cohesión, ¿no? El orden puede ser temporal, analítico, entre otros, pero lo fundamental es la presencia de términos que le den cohesión. Esa es la palabra característica del concepto de ordenamiento de carácter lógico, discursivo. Colegas, también lo que se busca con el ordenamiento es el orden temporal. Implica organizar las ideas según una secuencia cronológica, es decir, según el orden en que ha ocurrido los eventos. Ordenamiento analítico consiste en presentar ideas de forma estructurada, generalmente significando un orden lógico que va de lo general a lo particular y viceversa. También puede implicar la presentación de causas y efectos, problemas a solucionar. Esto lo habíamos visto también. Otros órdenes que también hemos visto y que se refieren puede incluir ordenamientos espaciales cuando describen lugares, eso también lo habíamos comentado, ordenamientos jerárquicos cuando se establece por jerarquía, por ideas, por conceptos, etc. Ahora vamos a comentarles qué es la referencia y los conectores. La referencia. En el texto nos proporciona un concepto. Un texto, la referencia, un texto es un todo cohesionado en el que sus componentes se entrelazan y complementan entre sí. Una parte se refiere a otra, asegurando así la continuidad del discurso. Esta relación de ideas al interior del texto se conoce como referencia. La misma que adopta diversas formas como la anáfora, la catáfora y la elipsis, lo que estábamos comentando hace un minuto. En otras palabras, la referencia se refiere a la manera en que diferentes partes o elementos del texto están conectados entre sí para mantener la cohesión y asegurar la continuidad del discurso. Es un concepto fundamental en la estructura y organización de cualquier tipo de texto, ya que sea escrito o hablado, ¿no? Y nuevamente está esta palabrita tan importante que es la cohesión. La referencia se refiere a la manera en que diferentes partes o elementos del texto están conectados entre sí. Y en esta particular,
el texto es un todo cohesionado. Pero vamos a repetir por si acaso el concepto de cohesión. Se refiere al recurso lingüístico que se utilizan para unir las partes del texto, facilitar la comprensión. Algunos de estos recursos son las anáforas, otro recurso es la catáfora, la elipsis, los conectores. Lo fundamental de la cohesión es el recurso lingüístico que se utiliza para unir las partes, elementos del texto. Y parte de la cohesión está la referencia. Y la referencia es una parte que conecta los elementos del texto entre sí para mantener la cohesión y asegurar la continuidad del discurso. Es un concepto fundamental para la estructura y la organización de cualquier tipo de textos. Entendiendo el concepto, tenemos tipos de referencia, o tipos de conectores. Primero hemos dicho la referencia y dentro de la referencia está la anáfora, la catáfora y la elipsis, ¿no? La anáfora consiste en el uso de una palabra o frases al inicio de una oración o párrafo que hace referencia a algo ya mencionado previamente en el texto. Por ejemplo, el presidente dio su discurso, él resaltó la importancia de la educación. La anáfora, cuando vemos una repetición, vemos aquí, el presidente, él resaltó. Catáfora es el uso de una palabra o frase que anticipa o se refiere a algo que se mencionará más adelante en el texto. Aquí tenemos un ejemplo. Este problema requiere una solución rápida. Para ello es necesario actuar con prontitud. La catáfora, ¿cierto? Elipsis se refiere a la opinión intencional de una palabra o frase que se sobreentiende con el texto. Por ejemplo, Pedro fue al supermercado y compró pan. María al mercado y compró frutas. Entonces, hemos suprimido una parte como haciendo referencia a Pedro que compró pan, ¿cierto? Ya no lo hemos vuelto a repetir. Pero nos vamos a extender un poquito más. La función de la referencia. La cohesión ayuda a unir las ideas dentro del texto, proporcionando continuidad, fluidez en la lectura. Ya lo habíamos dicho, la función de la referencia es la claridad, facilitar la comprensión de los textos al evitar competencias, facilitar la comprensión de los textos, al evitar la repetición innecesaria de palabras o frases completas. La referencia se divide en anáforas, catáforas, elipsis, ¿cierto? Entonces, la referencia ayuda a tener una mejor cohesión, claridad, economía lingüística, permite, por ejemplo, el elipsis ayuda a tener una economía lingüística, permite expresar ideas de manera más concisa y efectiva al omitir lo que ya se ha establecido previamente. ¿No? Y tenemos un ejercicio aquí de la anáfora, la construcción de una anáfora cuando usamos una palabra que sustituye a otra mencionada anteriormente en el texto. Veamos el siguiente ejemplo. Adrián veranea en Cerro Azul, allí se hospeda en el hotel, ¿no? Y tenemos como anáfora allí. En el ejemplo, yo lo veo un poco no tan claro, pero se nota que hay una anáfora. Más adelante vamos a ver más. Deme un segundito, yo tengo otra presentación que quiero compartírselas a ustedes en continuación para aclarar un poquito el ejemplo que nos da el texto, ¿no? El texto nos da un ejemplo sobre anáfora, que es preciso, precisamente eso es anáfora.
Ahí están. Pensé que me había salido de la reunión. Ahí están. Ahí está. Les cuento, colegas, por si ustedes pasan clases también en Zoom en algún momento, si vuelve a tocar una pandemia, no lo sé. Este recurso que yo uso que se llama, la página se llama Visme, ayuda muchísimo. Les cuento que se arruinó esta mañana mi computadora y no encendía, y gracias a este recurso nosotros hoy día podemos pasar clases sin novedad porque toda mi información está en la nube, mis presentaciones están en la nube, y eso ha hecho de que nosotros sigamos con continuidad nuestro trabajo. Bien, estábamos hablando de Adrián veranea en el Cerro Azul, punto, allí se hospeda en el hotel. ¿Por qué es anáforas y decimos que son palabras que se mencionan anteriormente, y Cerro Azul es una referencia de allí? Muchos dicen, ¿por qué no allí debería repetirse? Aquí les presento un cuadro en el que vamos a explicar un poco mejor el, el ejemplo. La definición de anáfora: repetición de una o varias palabras al inicio de la frase, verso o cláusula consecutiva. El objetivo: crear ritmo, énfasis, cohesión en el discurso, facilitar la memoria y la atención del oyente y el lector. Ejemplo de anáfora: repetición de una palabra o frase al comienzo de varias oraciones. Y tenemos ahí, Adrián veranea en Cerro Azul, allí se hospeda en un hotel, allí disfruta de la playa, allí encuentra paz. Entonces, nosotros vemos que de alguna manera así se entiende cómo es una anáfora. Allí también reemplaza Cerro Azul y por eso es una anáfora. La construcción. Primero, para encontrar una anáfora es identificar la palabra o frase clave que se desea repetir. Colocar esta palabra o frase al inicio de dos o más oraciones, versos o cláusulas consecutivas. Identificar la frase clave es allí. ¿Ven? Esa es la anáfora. Allí. El paso segundo es repetir al inicio de la oración: allí se hospeda en el hotel, allí disfruta de la playa, pero allí también hace referencia a Cerro Azul. Por eso también es una anáfora. Razón de uso de las anáforas: para enfatizar un concepto general, un efecto, ritmo o emoción, y facilitar la cohesión del texto. Las anáforas generalmente se usan en la poesía, ¿verdad, colegas? El ejercicio: vamos a repetir lo que es la anáfora. El ejercicio de la anáfora es construir una anáfora cuando usamos unas palabras que sustituyen a otras mencionadas anteriormente en el texto. Veamos el siguiente ejemplo. Y ahí tenemos Adrián. Bueno, ya hemos explicado eso, pero más adelante tenemos el ejemplo 17. La consigna es: el ejercicio consiste en ordenar las oraciones dadas, que son 5 como siempre, y de manera que formen un párrafo coherente sobre el tema de amor. El amor y se debe considerar la lógica y la fluidez de las ideas, así como el uso de la anáfora, y que se encuentra presente en estas líneas. Vamos al ejercicio. Bien, es la respuesta correcta, colegas. Pero vamos a ir, antes de la respuesta correcta, vamos a ir descartando opción tras opción porque no es correcto. Bien, el inciso A. El inciso A dice que el enunciado
2, el enunciado 1, el enunciado 3, el enunciado 4 y 5 deberían ir en este orden. Voy a leer los enunciados para que vayamos entendiendo el ejercicio. El primero es, el sentimiento amoroso no es exclusivo de nuestra civilización. El segundo, es una atracción súbita e inexplicable que nos hace elegir a una persona. El tercero, se trata de un extraño y misterioso magnetismo. El cuarto, si tal sentimiento es correspondido, se forma una pareja que habita el paraíso. Y el quinto, ambos se funden en un en un abrazo fuerte del tiempo. Entonces, ¿por qué la opción A no es la correcta? Porque empieza con la atracción súbita, que es el inciso 2, sin establecer previamente el contexto del amor, lo cual es confuso. La oración 1 introduce el contexto histórico, por lo que debería estar antes. No es la opción correcta porque el flujo lógico de las ideas no se mantiene. Por eso la opción A no es la correcta. La opción B, sobre anáforas. La opción B dice que debería ir el párrafo 1, el anunciado tercero, el anunciado segundo, el anunciado cuarto y quinto. En nuestro análisis, el primero introduce el tema del amor como un sentimiento universal. El tercero explica el amor como un magnetismo misterioso. El segundo describe la atracción súbita. El cuarto y el quinto concluye la formación de la pareja y la unión. Esta opción sigue una progresión lógica y clara de las ideas, por lo que es correcta. Entonces, el inciso B es la correcta, colegas. El inciso B es la correcta. El inciso C, ¿por qué no es correcto? Análisis. Empieza con el magnetismo del párrafo 3, del enunciado 3, sin contexto previo. El cuarto debería estar al final porque describe el clímax de la unión. El primero está al final, introducción al tema de forma tardía. La estructura no tiene una progresión lógica. El inciso D, que plantea que el enunciado 3 comience con el magnetismo misterioso, el enunciado 1 introduce el tema del amor, pero debería estar al inicio, aunque la oración del enunciado 2 y 4 y 5 tienen una secuencia lógica, el orden iniciado está incorrecto. El inciso E, colegas, también está incorrecto. Según nuestro análisis, el primero introduce el tema, lo cual es correcto. El segundo sigue descubriendo la atracción súbita. El cuarto y el tercero está fuera de orden. El quinto debería seguir después del segundo para mantener la continuidad. Entonces, decimos que el inciso B es el correcto. ¿Por qué? Porque el primero introduce el tema del amor como un sentimiento universal. El sentimiento amor no es exclusivo de nuestra civilización. El tercero aplica el amor como un magnetismo misterioso. Se trata de un extraño y misterioso magnetismo. El segundo describe la atracción súbita. Es una atracción súbita e inexplicable que nos hace elegir a una persona. Habla de la correspondencia y formación de la pareja. Si al sentimiento es correspondido, se forma una pareja que habita el paraíso. El elemento 5, el enunciado 5, concluye con la unión de la pareja en un abrazo eterno. Ambos se funden en un abrazo fuera del tiempo. Entonces, la opción B es la correcta del ejercicio 17 de anáforas. Vamos bien, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, buenas tardes, presente. Gracias, profes, por dar quórum para iniciar esta reunión. Son las 3:30, nos vamos apurando.
las catáforas. Las catáforas son parte de las referencias también, y según el concepto que nos da el manual, construimos una catáfora cuando usamos una palabra que sustituye a otra y será mencionada posteriormente. Así tenemos, y esta es un ejemplo muy bueno, el que nos da el libro. Para asegurar nuestro ingreso a la universidad, debemos dominar todo, ¿no? Y todo menciona, bueno, todo va a ir mencionando de qué es todo, va a ir mencionando posteriormente, como dice el manual. Bien, tenemos un ejercicio, colegas, de anáforas, y en este ejercicio, que es el ejemplo 18, perdón, no es el ejercicio, es la descripción del ejemplo. Para asegurar nuestro ingreso de la universidad debemos dominar todo, ¿no? La definición de catáfora, figura retórica que consiste en anticipar una palabra o grupo de palabras que se mencionan más adelante del texto. ¿Qué es el objetivo? Crear expectativa, mantener la atención del lector y dar cohesión al discurso. Nuevamente esa palabra, cohesión. Ejemplo de catáfora, uso de una palabra que anticipa la información que se dará posteriormente. Ahí está nuestro ejemplo. Para asegurar nuestro ingreso a la universidad debemos dominar todo. Explicación. Identificar la palabra que anticipa la información, analizar la función de esta palabra en el contexto. En el paso 1 hemos identificar la palabra es todo, ¿cierto? Esa palabra es catáfora. La segunda, analizar todo, anticipar los aspectos necesarios para asegurar el ingreso a la universidad. Razón de uso, mantener la atención del lector y crear la cohesión al mencionar detalles posteriormente. Entonces, ese todo va a ir posteriormente saliendo, los significados del todo, se va a ir diversificando, ¿no? Ese es el ejercicio que nos da, por ejemplo, ¿no? Vamos a ir a los ejercicios. El ejercicio consiste en ordenar las oraciones dadas, que siempre son primero, segundo, tercero, cuarto y quinto, de manera que formen un párrafo coherente sobre el tema de consumo de grasa y su relación con la salud. Esa podríamos decir que es la consigna del ejercicio que nos da el 18, ¿cierto? Para llegar a viejo, guardar aceite en el pellejo, dice. Ese es el título. Entonces, vamos a ir mencionando cuáles son las incorrectas y por qué en el ejercicio. En el ejercicio está la opción A, que nos dice que tenemos este orden. Las grasas, vamos a leer los enunciados. Las grasas constituyen importantes nutriciones para nuestro organismo, ese sería el 1. En las regiones mediterráneas, el consumo de aceite de oliva, pescado, verduras y vino podrían ser la causa de bajar cifras de colesterol. Tercero, otras son grasas malas, como las que se encuentran en las carnes rojas. La cuarta, sin embargo, no todas las grasas son buenas. Las provechosas son las que reducen el colesterol, como el aceite de oliva. La quinta, pobladores de otra zona basan sus dietas en grasas y proteínas de origen animal y presentan altas cifras en el colesterol. Inciso A,
Comienza con una situación específica, luego general. Falta de contexto general al inicio, mezcla detalles específicos primero. Ese es ¿por qué es errónea el inciso A? El inciso B comienza con grasas malas, luego generales y específicas, introduce aspectos negativos sin contexto previo, mezcla detalles, mezcla de los detalles, ¿no? El inciso C comienza con un ejemplo específico, luego contexto general, falta de introducción general al inicio, desorganización de las ideas, el inciso C. El inciso D comienza con una afirmación negativa, luego mezcla de detalles, no establece contexto general primero, mezcla de detalles específicos. ¿Cuál es la correcta? La correcta es la que ordena el primero, el anunciado primero, ¿ok? El anunciado cuarto, el anunciado segundo, el tercero y el quinto, que sería el inciso E. ¿Pero por qué sería el inciso E? Porque la ordenaría primero con las grasas. Las grasas constituyen importante nutrición, nutrientes para nuestro organismo. Saris, profita Saris. Buenas tardes, profe. Creo que quiere hablar No, fue o un está error, saludando. disculpa. Sí, creo No, que sí. no, querida profe, tranquila, más bien nos está dando un respiro. Sigamos. ¿Por qué es correcta el inciso E? Las grasas constituyen importantes nutriciones para nuestro organismo. Establece un contexto general. ¿Estamos de acuerdo sobre la importancia del grado, sobre la importancia de las grasas, ¿no? Como primer párrafo, como primer enunciado. Como segundo enunciado dice, sin embargo, no todas las grasas son buenas, las provechosas son las que reducen el colesterol, como el aceite de oliva. Aclara que existen grasas buenas y malas, especificando los beneficios. Bien, ese es nuestro segundo nuestro segundo anunciado. Y nuestro tercer anunciado sería: en las regiones mediterráneas, el consumo de aceite de oliva, pescado, verduras y vino podrían ser las causas de bajas cifras en el colesterol. Proporciona un ejemplo específico de grasas beneficiosas en la dieta mediterránea. Ya es muy específico. Entonces, vámonos introduciendo al tema específico. Luego utilizamos el enunciado tercero. Otras son grasas malas como las que se encuentran en la carne roja. ¿Y por qué esta como tercera? Porque describe las grasas malas contrastando con las grasas beneficiosas mencionadas antes. ¿Ok? Y ahora finalizamos y concluimos con una comparación de otras razones resultantes del efecto de las grasas malas, que es el enunciado 5. Pobladores de otras zonas basan sus dietas en grasas y proteínas de origen animal y presentan altas cifras en el colesterol, ¿no? De esta manera concluimos. ¿Qué es el elipsis, colegas? El elipsis, según el manual, utilizamos el elipsis al suprimir palabras cuyo significado se sobreentiende gracias al contexto. Las palabras se omiten, ojo, pero su significado permanece. La elipsis permite así sobreentender en un lugar determinado del discurso una palabra o un conjunto de palabras que figuran en un conjunto precedente o siguiente. Observa el siguiente ejercicio, dice el manual. Y ahí está: Oscar tiene 18 años desde que era pequeño, asiste a clases de karate y actualmente es un magnífico karateca, ¿no? ¿Dónde está el elipsis?
Ahí teníamos el elipsis, ¿no? Primero asistía, podría poner ahí Oscar, él asistía, podría ser, ¿no? Referido a Oscar. Él asistía a clases de carácter y actualmente él o Oscar es un magnífico karateca. Entonces se está omitiendo el sustantivo, la palabra Oscar. Y aquí tenemos el cuadro más específico que nos explica sobre el ejemplo. ¿Cuál es la definición de elipsis? Omitir intencionalmente intencional de es omisión intencional de una o más palabras que se sobreentienden en el contexto. Hola, El Licen. objetivo, sí, dígame. Licen, no sé si estoy equivocada, pero en el ejemplo que usted acaba de dar sobre Oscar, está hablando sobre la elipsis, ¿no es cierto? Sí, ¿Será que puedo argumentar un poquito sobre este ejemplo, lo que hice? claro que sí. En eso estamos, en este cuadro que estás viendo, si ves el cuadro, estamos explicando el ejemplo, ¿no? Sí, le Decimos entiendo. primera, Hace un ya, momento usted dijo que la elipsis lo encontramos cuando dice asistí a la clase, pero a mi parecer, estudiando el concepto, la elipsis está donde menciona asistí a clases de karate y actualmente es un magnífico karateca. Entonces, aquí está suprimiendo la palabra Oscar, el nombre, ya no está diciéndolo. Para mí la elipsis estaría eh, en casi lo último, ¿no? Cuando está suprimiendo su nombre, el nombre propio del joven. No sé si eso. estoy mal o equivocada, licenciada. Estás en total, estás en lo correcto, profesora, usted está en lo correcto. Es así, está en lo correcto, Ah, está en ya, lo eso, correcto. ya, gracias. Bueno, en el ejemplo vemos cómo Oscar tiene 18 años, desde que era pequeño, asistí a clases de karate y actualmente es un magnífico karateca. Entonces, ¿cómo se está suprimiendo Oscar? Con él, ¿cierto? Y él permite evitar la repetición Dicen, sí, creo que Oscar se está suprimiendo aquí en la coma, después de pequeño, porque si usted eso, pone la sí, coma y en el verbo es, ¿no? es, Tienes, Oscar tiene 18 años, desde que era pequeño, Oscar asistía a clases de carácter y actualmente Oscar es un magnífico karateca y para que no haya esa redundancia, para que haya cohesión, se tiene que sacar a Oscar y poner otro sí, mecanismo. claro. Ese mecanismo se llama La- elipsis, la elipsis. Sí, sí, están en lo correcto. Ese es, se está suprimiendo Oscar. Bien, ¿Vos vas a leer? vamos, vamos al siguiente. Si ustedes se van al ejemplo 19, la enciclopedia la enciclopedia en carta, aquí lo hemos resolvido. Y claro, Habla Marisa Gabriel, dice, mañana estaremos todo el día. tienen la oportunidad, es la omisión, suprimir las palabras, eso, bien, profe. Profe Ruth Ajuacho, está excelente. Marlene, profesora Maribel, ¿hay alguien que tiene su micrófono abierto? Por favor, les voy a pedir que apaguen su micrófono. Gracias. Licen, una pregunta, por favor. Sí, Buenas claro. tardes a todos los colegas. Este, en la primera parte, Oscar está utilizando, la oración en primera persona, ¿no ve? Ya,
Claro que sí, aquí O lo sea, estamos viendo, no, sí. sí. O no, no, a ver, la segunda parte está en primera persona. Acá está como si estuviera hablando una segunda persona, ¿no ve? Oscar tiene 10, o sea, Oscar tiene 18 años. Lo está diciendo Y- otra persona, Sí, ¿no ve? y eso también yo lo he analizado, profe. Ahora Cuando, dice desde, punto seguido, desde que era pequeño, coma, dice, asistía, pero hace rato decía asistí. Asistía mm, a clases de karate y actualmente es un magnífico. Bueno, yo leí mal entonces, no sé, pero decía asistí. Desde que era pequeño asistí. Yo lo leí así y no, ahí ese asistía es profita, asistía. sí, Ah, ya. Entonces está correcto. asistía, Entonces, la que estaba ¿no mal ve? era yo. Asistía. Ya, Le sigamos, cuento dice. que es entendible esto porque hay algunos ejemplos dentro del manual, profesores, que a veces, más que darte un ejemplo, este Sí, de está la de distorsión. pronto claro, este Sí, está súper claro, ¿no? sí, hay A muy comparación de mucha. otros. Sí, nos deja con muchas lagunas el texto. Es sumamente, o sea, Y por eso, y profita, yo he empezado a estudiar los ejemplos para que nosotros también lo sepamos bien, porque ujú. podríamos Listo. pasarlo y ir directamente a los ejemplos, pero este ejemplo de acá está relativamente sencillo. Hay otros Sí, ejemplos hay que otros más difícil de entenderle, sí, sí, pero hay sí. que escudriñarlo, hay que desmenuzarlo para poderle entender, ¿no? Y Lisa, ustedes saben de dónde salió haciendo una pausa, ustedes saben de dónde salió este texto, Esta rebuscadísimo. ocurrencia, sí, lo elaboraron en la Argentina, Ah, ¿cierto? debe tener, sí, yo lo veo muy rebuscado, ¿no? El, Sí, el, y han el tomado, textito. sí, sí, lo elaboraron en la Argentina y creo que toda la bibliografía que tenemos está viniendo de allá. Eh, en la Mm, introducción del otro texto de ortografía, disculpen que me meta en su charla, la introducción del otro texto es de Chile, el de mm, ortografía de la lengua, y leí la de introducción Chile, sí, y sí, dice, aquí no leí la ese, introducción. le cuento que este texto que a mí me han pasado no tiene introducción, pero el otro texto estaba muy claro, ¿no? Las reglas, no hay dónde perderse en el otro texto de ortografía. Hablando de Este confusión, texto, dígame. disculpe, hablando de confusión, en los anteriores estoy queriendo encontrar la anáfora y la catáfora en los ejemplos que está dando, pero no los encuentro. Yo discrepo un poco con usted en el resultado, porque quiero encontrar la anáfora, porque yo he estudiado, he enseñado sobre la anáfora y Claro. sobre la catáfora, Ujú. y yo o sea, escribiéndolos, no encuentro las anáforas ni las catáforas para tener la certeza de que sí, ese es el inciso correcto. Entonces, sí, a Sí, ver, tal vez porque podríamos buscar profita, y encontrar profe, es la anáfora y la usted, catáfora del texto. Porque usted usted que ha está haciendo un estudiado, trabajo, ¿no? usted, Pero no me eh, está dando la respuesta de eso, o sea, usted está haciendo un trabajo arduo, yo lo veo, Lice, en buscar, lógicamente, ¿no? La secuencia para dar la respuesta, pero no encuentro yo esa lógica, porque aquí me dice que tengo que encontrar, debe haber pues la anáfora, ¿no? Tiene que estar ahí la cohesión, tengo que notarlo, pero no lo encuentro. ahora Entonces, no, yo entiendo por anáfora que es esa palabra que se repite y que se utiliza en poesía. no, profe, Usted, en la cohesión, hay otras formas es la de referencia, ¿no? anáfora. Ujú. Sí, están en pronombres personales, pronombres relativos, pronombres Sí, indefinidos, adjetivos, posesivos, que cambia de acuerdo a lo que se está hablando. Entonces, en vez de repetir la misma palabra, porque en poesía la anáfora es la repetición de la misma palabra. Te amo, sí. te amo. Entonces, esa es y aquí es al revés.
aquí, en vez de repetir la palabra, Ujú. La estás cambia por suprimiendo. otro para no cometer esa repetición, para que obviamente haya cohesión, ¿no? Para no haber cacofonía. Entonces, Claro, por para que eso no tenga cambia por los redundancia, pronombres ¿no? personales, nombre, ajá, La, las, verbio, etcétera, cambia. Entonces, quiero encontrarlo escribiendo los incisos, ¿dónde están esos? Entonces, tal vez eso hay que aclararlo un poquito. No sé si da tiempo, tal vez no, pero el ejercicio personal hay que ¿qué, hacer. qué le parece si al final de la clase yo me estoy anotando las anáforas y al final de la clase todos juntos hablamos por lo menos de los ejemplos, ¿no? Que solo son dos de los ejemplos y vemos pues cómo es el resultado. Yo traigo una propuesta, usted tiene otra propuesta, tal vez otra profe tenga otra propuesta, porque aquí nadie es el dueño de la ciencia, ¿no? Entonces, hagamos esa situación, profita, avancemos, terminemos este capítulo que está muy denso para empezar a hacer los ejercicios y luego nos demos 5 minutos para ver las anáforas, los dos ejemplos. ¿Le parece? Sí, hagamos un debate, Lisa. Me estoy de acuerdo. Claro, Para que ya, quedemos en claro, para que lleguemos a aclarar eso, ¿no? Para que no nos quede claro, la laguna, que sí, quede claro. mejor. Hagamos un pequeño Bien, debate. Está bien, Lisa. bien. Continuemos. Terminemos rapidito estas entonces, nos falta pocas, casi nada nos falta para terminar este capítulo y nos quedamos un ratito con las anáforas. Bien, bien, vamos. Estamos en el ejemplo 19 sobre elipsis. En el título en el enunciado del ejemplo 19, la enciclopedia en carta, dice, ¿no? La enciclopedia en carta. Y ahí va el 1, que es la de 1993, fue revista, el enunciado número 1 dice, la de 1993 fue revista y ampliada para su comercialización en el mercado internacional. El enunciado segundo dice, la enciclopedia en carta en 1993 se basó en Funk, bueno, en inglés está New Enciclopedia en 1971. El numeral 3 dice, se ha hecho adaptaciones a distintas lenguas, entre ellas al español. El numeral cuarto, la edición de 1995 es la que ha servido para punto de partida para las adaptaciones. Ahí está el inciso A, inciso B, inciso C, inciso D. ¿Por qué estas opciones no son correctas a mi entender? Primero, el inciso B, que propone que entre el segundo anunciado, el cuarto, el tercero y el primero. Comienza con el segundo y el cuarto, estableciendo el origen de la edición base. Luego sigue con el tercero, que habla de la adaptación a distintas lenguas. El primero queda fuera de lugar al describir la revisión de la edición de 1993, después de hablar de la edición de 1995. No sigue una progresión lógica porque mezcla detalles cronológicos de forma incorrecta, y es por eso que es incorrecta el inciso B. Cuando hablamos del inciso C, el primero, el enumerado primero, el segundo, el tercero y el cuarto, haciendo un análisis, colegas, comienza con la primera, que describe la revisión y la ampliación de la edición del 1993. Luego sigue con la segunda, estableciendo el origen de la enciclopedia en carta. La tercera habla de la adaptación a distintas lenguas. La cuarta termina una edición que sirvió como punto de partida. No sigue una progresión lógica correcta, ya que no menciona directamente la edición de 1995 antes de la adaptación. El inciso D, que es la segunda, la primera, la cuarta y la tercera. Comienza con el segundo
anunciado, y luego con el primero que describe la revisión amplia de la edición de 1993. La cuarta sigue mencionando la edición que sirvió como punto de partida. La tercera, que termina con las adaptaciones a distintas lenguas. No sigue una progresión lógica, colegas, correcta al mencionar la revisión antes del origen de la enciclopedia. Y es por eso que el inciso D sigue siendo incorrecto. En la opción, que es el inciso E, propone primero comenzar con el primero, con el tercero, con el segundo, con el cuarto. Comienza con el primero, que describe la revisión amplia de la edición de 1993. Segundo, sigue con la adaptación a distintas lenguas. Tercero, establece el origen. El segundo establece el origen de la enciclopedia en carta. Cuarto, termina con la edición que sirvió como punto de partida. No sigue la progresión lógica también correcta, omitiendo mencionar la edición de 1995 antes de la adaptación, al igual que el inciso C. Entonces, la respuesta correcta es, la respuesta correcta de este ejemplo el ejemplo 19, es la que tiene el inciso 2, el inciso 4, el inciso 1 y el inciso tercero, ¿no? Que es el inciso A. Esa es la respuesta correcta, el inciso A, que primero establece el origen de la enciclopedia en carta, de lo general, de 1971. Luego menciona la edición que fue basada para la adaptación en su cuarto enunciado. Luego describe la revisión y la ampliación de la edición de 1993, y luego concluye con las adaptaciones realizadas en la enciclopedia en carta. Esa es la respuesta del ejemplo 19. En el ejemplo 20, colegas, tenemos también los 5 incisos, y vemos que el inciso A, bueno, vamos a leer los enunciados, el primero, el segundo, el tercero y el cuarto. El título dice la fisiología. Primero, sin estos conocimientos, nadie estaría en condiciones de comprender siquiera las enfermedades. La filosofía tiene relación con la química del organismo y la manera como reaccionan las sustancias. La filosofía también con el modo como el alimento se introduce al torrente sanguíneo. La filosofía es el estudio de la forma como funciona el cuerpo. Fisiología. Fisiología. Bien, esa es la fisiología. Ahora, entendiendo esto, tenemos 4 incisos incorrectos de los 5. Analizando el inciso A, comienza con el cuarto, descubriendo el estudio del funcionamiento del cuerpo. Con el segundo sigue mencionando la relación con la química del organismo. El tercero habla del modo de introducir del alimento al torrente sanguíneo. El primero termina con la comprensión de las enfermedades. No sigue una progresión lógica correcta al introducir el método de introducción del alimento antes de mencionar la química del organismo. En eso estamos en lo correcto. El inciso B comienza con el segundo párrafo, menciona la relación de la química del organismo, sigue con el tercero, con el modo de introducción del alimento al torrente sanguíneo. Con el primero describe la comprensión de las enfermedades. El cuarto termina con el estudio del funcionamiento del cuerpo. No sigue una progresión lógica correcta de la mezcla al mezclar detalles específicos antes de establecer el tema en general. El inciso D no es correcto, y este es su análisis. Comienza con el primer anunciado, hablando de la comprensión de las enfermedades. Luego continúa con el tercero, sigue con el modo
de introducción de alimentos al torrente sanguíneo, continúa con el segundo, menciona la relación con la química del organismo. El cuarto termina con el estudio del funcionamiento del cuerpo. No sigue una progresión lógica correcta al comenzar con un detalle específico antes de introducir el tema en general. No sigue una progresión lógica. Detalla, comenzar con un detalle específico antes de la introducción del tema es un error en estos ejercicios. El inciso E, en el análisis vemos que comienza con el cuarto, describiendo el estudio del funcionamiento del cuerpo, luego continúa con el primero, sigue con la comprensión de la enfermedad. Tercero, habla del modo de introducción del alimento al torrente sanguíneo. El segundo, termina con la relación con la química del organismo. No sigue una progresión lógica, colegas, correcta de la introducción y la comprensión de la enfermedad antes de establecer el tema general. Lo que sucede con el inciso B también, ¿no? Vamos a analizar la respuesta correcta. Buenas tardes. Una consulta, mil Buenas tardes. disculpas. Tengo una duda. ¿Sabe qué? Me inscribí recién y usted está leyendo un texto, ¿verdad? En el cual, no sé cuál es el texto que está leyendo para que puedan, inciso A, B, dijo. No sé cuál es el texto que está leyendo. Por favor, si me pudiera aclarar. Muchas gracias. Profesora, nosotros estamos con el razonamiento verbal en la unidad 8, planeamiento de la redacción. Ahorita no tengo impresa la página, pero estamos en la unidad 8. Gracias, colega. Página 71. Página 71. Página 71. Sí. Gracias. Gracias. Entonces, podemos seguir. Bien. Entonces, la respuesta correcta del ejemplo 20, fisiología, es donde vemos empezar con el inciso, con el anunciado cuarto, el estudio de la... Taparle con su camita, vos también tapate. Colega, ¿quién tiene su...? Por favor, colega, cerremos el micrófono. Estimada profesora, cerremos el micrófono, por favor. Gracias. Entonces, nosotros la respuesta correcta que nosotros proponemos es empezar por la cuarta con el estudio de la forma, cómo funciona el cuerpo, porque establece el tema general sobre fisiología. Y continuamos con el tercero, con el segundo y con el primero, en ese orden, ¿no? Cuarto, tercero, segundo y primero. Porque el segundo describe aspectos específicos relacionados con la fisiología, como vemos en el enunciado segundo, también con el modo como el alimento se introduce en el torrente sanguíneo. Luego establece sobre la relación entre fisiología y química del organismo. Con el enunciado 2 tiene relación con la química del organismo y la manera como reacciona las sustancias. Y hablamos del último, concluye destacando la importancia de la fisiología en la comprensión de la enfermedad. Sin estos conocimientos nadie estaría en condiciones de comprender siquiera la enfermedad, ¿no? Entonces, esa para nosotros sería la respuesta correcta, el inciso C. Los conectores, colegas. Licenciada, buenas tardes. Si me permite, por favor. Claro que sí. Dígame. Licenciada, mil disculpas. Tengo una duda. En cada una de estas oraciones, ¿se tiene que encontrar la elipsis o dónde se encuentra o es solamente ordenar? Por favor, le pido, no sé si me podría aclarar. Claro que Le sí, agradezco mucho. claro que sí, claro que sí, profita.
Mire, nosotros en estos ejercicios creemos que el enunciado, la consigna, es encontrar el elipsis y ordenar los enunciados, que tengan una mejor comprensión, que tengan una mejor cohesión. En ese sentido, aquí lo que se está calificando en los ejemplos es cada frase y sus conexiones, ¿no? En este caso estamos con el elipsis y estamos suprimiendo algunas palabras, dando referencia a lo que se está escribiendo. Y en el ejemplo 20, nosotros estábamos hablando de la filosofía, perdón, de la fisiología, y estábamos escogiendo cuál se ve mejor, cuál de las referencias son las mejor conectadas, cómo nosotros podemos conectar bien según la elipsis. Entonces entiendo que esa es la consigna de cada ejercicio, profesora. Entonces, nosotros en este ejercicio creemos que la conexión, que es el elipsis, tiene una mejor entendido de esta forma. Primero hablamos por lo general, que es el estudio de las formas, cómo funciona el cuerpo. Entonces seguimos hablando de la fisiología, ¿no? La fisiología es el estudio de la forma, cómo funciona el cuerpo. Y ahí hay una elipsis, también con el mundo, cómo el alimento se introduce al torrente sanguíneo, ¿no? Seguimos hablando de la fisiología sin nombrarla. Tercero, tiene relación con la... Sí, Dicen, no sería el inciso A, porque mire, dice, ahí dice, claro, evidentemente es el estudio de la forma, cómo funciona el cuerpo, y tiene, o bueno, estamos suprimiendo ahí, tiene relación con la química del organismo y la manera como reaccionan las sustancias. También también con el modo como el alimento se introduce al torrente sanguíneo. Sin estos conocimientos, nadie estaría en condiciones de comprender siquiera las enfermedades. No estamos hablando más, estamos hablando de cómo funciona el cuerpo y del torrente sanguíneo, que sería la idea secundaria. Y prácticamente ya el profita, alimento. ¿Sí? estamos hablando, el inciso A y el inciso C son casi, no, son muy parecidas si se da cuenta, ¿no? Ujú. Solo estamos hablando, empezamos con el enunciado 4, y terminamos con el enunciado 1, pero la diferencia está en el orden, ¿no? En el primero, en el segundo. Yo había descartado el inciso A por lo siguiente, ¿no? Como les estaba explicando, introducir de modo... A veces no mencionamos la química orgánica, dice. Entonces, yo creo que porque no se está mencionando antes la química orgánica que está en el inciso 3, es por eso que no hay un elipsis claro, no hay una coherencia, una cohesión con lo que estamos buscando, ¿no? Por eso habíamos puesto nosotros el inciso C. Pero como le digo, el inciso A, el inciso C son muy igualitos. Yo también he tenido ese problema del inciso C, el inciso A, y consultando con otro colega, me dice, sabe que es docente de la Gabriel René Moreno, y él me decía, no, es el inciso C, porque primeramente tenemos que hablar de la química del organismo y luego finalizar con ello. Entonces, es el inciso C, profe, haciendo mis consultas. El inciso A, digamos, si es el inciso C, no tiene conexión. ¿Para qué usamos el conector también? No tiene coherencia.
Después, fíjese, si usted lee el inciso, el número 4, es el estudio de la forma como funciona el cuerpo. También, entonces después viene el 3, ¿no ve? También, Sí, o sea, no, este también, si lo lo lee seguido, este conector ajá, también no tiene sentido ahí. Si usted pone el primero, tiene relación con la química del organismo también. Yo pienso como la profesora que podría ser el inciso A, porque no estamos hablando de la ciencia en sí, sino de la sintaxis, ¿no ve? Del orden de las palabras. claro, sí, 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 sí. Pero yo creo que lo que tenemos que tener más en cuenta es de de cómo se está formando con una buena entonación y cómo se está utilizando la elipsis, ¿no? Aquí sí hay un conector, el también, ¿no? Que hace ruido cada vez que nosotros queremos ordenarlo. Pero si usted lee la propuesta que yo les doy, establece una coherencia, establece también cómo se maneja la elipsis. Mire cómo suena, profesoras, que están de acuerdo con el inciso A. Yo soy la que está con el inciso C. Mire cómo se escucha. Es el estudio de la forma cómo funciona el cuerpo. Ok, con eso no tenemos objeción. También con el modo como el alimento se introduce al torrente sanguíneo. Seguimos hablando de la fisiología, sigue siendo una idea parte de la primera, es como complementario. Vamos con la siguiente. Tiene relación con la química. Ahí hay una elipsis. ¿Qué tiene relación con la química? ¿Qué tiene relación con la química? La fisiología. Ahí yo le encuentro el uso de la elipsis correctamente. Tiene relación con la química del organismo y la manera como relaciona las sustancias. Luego suena, sin estos conocimientos, y esto complementa a la segunda oración, al segundo enunciado. Entonces, si organizamos con un primer párrafo, si puede decir, el enunciado cuarto y tercero, y el enunciado segundo y primero. Pero esa es la propuesta que yo les doy, colegas, porque el ejercicio es desarrollado por mí y yo lo investigo, ¿cierto? Entonces, esa es la propuesta. De todas maneras, mire, yo les propongo conversarlo más tarde junto con la analogía, perdón, junto con la anáfora y podamos hacer un debate, ¿no? El por qué. ¿Les parece? Dicen, Yo la me estoy última, anotando. por Claro, favor, la última. ¿Puede volver claro a que repetir sí. Sí, sí puedo, claro que sí. Vamos. Ok, ¿a Mire, esta o al ya, ejemplo de de la fisiología. ya, vamos. Al ejemplo, ¿no? Aquí está. A este de la elipsis me dice, ¿no? de la de la fisiología de la elipsis. Ah, ya me estoy equivocando. Este es del primer ejercicio. Este es del segundo ejercicio. Creo que es este. A ver. Sí, es este. Ya, Ese es aquí. el, Ok, bueno, aunque no lo veo bien, pero dicen, como usted dice, sí, yo también un poquito dudé como usted, pero si entendemos lo que es la elipsis es la supresión de una palabra, ya puede ser un verbo. Por lo general dice que debe ser suprimirse un verbo, ¿no es cierto?
por una coma. Pero en este caso no nos está dando esa opción el texto, pero puede Claro. ser de esta forma, podría ser. Es el estudio de la forma como funciona el cuerpo. Estamos hablando del estudio de cómo funciona el cuerpo. Tiene relación con la química del organismo y la manera como reaccionan las sustancias. También con el modo como el alimento se introduce al torrente sanguíneo y sin estos conocimientos, bueno, ahí estuviéramos finalizando. Sin el afán de molestar a nadie, pero No, sí, no, mi profe, punto de por vista es favor. ese, pero de Aquí resto, estamos para prepararnos. A ver, ujú. yo Utilizando los en ejemplos, sí, muchas ocasiones, profita, yo en muchas ocasiones, hay que avanzar, por favor, el número de la página 71, bien. A ver, colegas, yo para terminar, yo en muchas ocasiones, profitas, les digo, tienen razón, sí, pero en este ejercicio, como les digo, también me ha dado muchas dudas y me he tomado la libertad de consultar a docentes y yo siento que es la C, por lo que ya les había explicado, ¿no? Es la C. En ese sentido, como les digo, los ejercicios son muy rebuscados, son muy tramposos. Imagínense qué tramposos, la A y la D es casi igual. De hecho, podría decirse que son respuestas, las dos respuestas son verdaderas. Yo incluso pondría la A como verdadera también, porque no es que esté mal, sino que también es una respuesta verdadera. La C yo la estoy poniendo porque es la más cercana a lo que dice el manual, a lo que veo que el manual dice de lo general a lo particular, de las elipses. Es por eso que creo que es la E porque es la más cercana, la C porque es la más cercana, pero la A no es incorrecta, no es incorrecta. Es muy tramposo estos ejemplos incluso, y esto es ejemplo, ¿cómo serán los ejercicios? Bien, vamos a seguir avanzando, coleguitas. Están escribiendo, no sé qué están escribiendo. Por favor, avancemos, por favor, avancemos. Avancemos, Ya, por favor. ok, listo. Bien, los conectores. Sí, he escuchado, colegas, he escuchado. Bien, los conectores. Se denominan conectores o hilativos a los enlaces que son nexos gramaticales que unen internamente una oración o más oraciones entre sí para conformar un discurso. Esos son los conectores y estos nos presentan, ¿no? Los conectores se denominan conectores o hilativos o los enlaces que son nexos gramaticales que unen internamente una oración o más oraciones entre sí para conformar el discurso. Y ahí vemos los conectores, funciones conectivas. Está dividido entre columnas y filas. Las columnas es conectores, tipos de relación lógica, ejemplos. De repente hay que darle un poquito de memorizar estos conectores para manejar los ejercicios siguientes. Vamos, conectores E, I, ni, y hasta un, incluso es más, ¿no? Con acento, con tilde y sin tilde. Tipo de relación lógica, copulativa. Indica unión de elementos análogos o suma de proposiciones afirmativas o negativas. Ejemplos. Mostró teorías nuevas y peculiares. El otro ejemplo, compramos esta casa más la parcela. Otro ejemplo, después del discurso nadie se volvió ni protestó. Son monosílabos también, algunos de ellos son monosílabos, ¿no? Conectores, o, u, sea, ya, bien, su tipo de relación lógica disyuntiva indica, su tipo de relación lógica es disyuntiva, la otra es copulativa, esta es disyuntiva, indica indiferencia, separación
y o alternativa. Se basa si vendrá hoy o mañana, ese es un ejemplo. No sabe si vendrá hoy o mañana, ese es un ejemplo. Ya está hecho, sea para bien o para mal, entonces ya tenemos otro ejemplo. Otro tipo de conectores, si no, pero más, aunque, empero, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes bien, adversativas. Esto se utiliza mucho en prensa, en textos noticiosos. Indica opciones entre los elementos que unen. Ejemplo, es inteligible, pero un poco nervioso. Es inteligente, pero un poco nervioso. Estudió mucho, sin embargo, salió desaprobado. La amaba, no obstante, debía abandonarla. Entonces los conectores, o sea, es decir, vale decir, mejor dicho, esto, eso, o. Esos son los conectores. Tipo de relación lógica, equivalente. Indica unión de elementos donde se reitera una idea con el fin de aclararla. Ejemplo, estoy muy lento, o sea, poco apto para esta labor. El colibrí o pájaro mosca abunda en esta región. El colibrí o pájaro mosca abunda en esta región. Entonces, ahí tenemos tipos de relación lógica de los conectores. Hay copulativa, disyuntiva, adversativa, equivalente. Las equivalentes que son, o sea, es decir, vale decir, mejor dicho, eso es. Las adversativas, sin, pero, más, aunque, empero, sin embargo, no obstante, por el contrario, antes, sin. Se dan cuenta que la O, el conector O está en todas menos en las copulativas de primeras columnas, ¿no? Y el último que es INI, que hasta aún incluso es son copulativas. Bien, aparte de estos conectores, hay estos otros que también sirven para redactar textos, escribir introducciones, libros, escribir notas de prensa. Por eso está en el capítulo plan de redacción. Conectores. Hay de tipo casual, que son porque, ya que, puesto que, pues, luego, por consiguiente, por lo tanto. Esos son del tipo de relación lógico-casual, que indican una unión de elementos que se relacionan casualmente, causa y efecto. ¿Por qué? Entonces, ya que, puesto, y que, pues, luego, es porque luego están explicando, ¿no? Ejemplo, estudió con mucho ahínco, por consiguiente obtuvo la beca. Desaprobó porque no estudió. Entonces, ya vemos que es un conector causal, de causa y efecto. Ese es el tipo de relación lógica. Aún cuando, si bien, siquiera, por más que, pesar de que son conectores de concesiva, ¿no? Son conectores concesiva, tipo de relación lógica concesiva. Los conectores, aun cuando, si bien, siquiera, porque, a pesar de que, indican indiferencia, indican intensificación en la idea de condición en los elementos. Vamos a los ejemplos. No te daré aun cuando me lo pidas toda la vida, toda la familia. Llegué tarde, por más que me apuré. Entonces, esos son los conectores, son algo larguitos, los concesivas, que dice, en el ejemplo, por ejemplo, es aun cuando. Por más que son los conectores ya de más, por ejemplo, por más que son 3 monosílabos, entonces los conectores en este tipo de relación, estos tipos de conectores son larguitos. Los tipos de conectores que
que son comparativos de tipo de relación lógica comparativa, son como, tanto, más, menos, tan, así, tal, como, así mismo, comparan uno con otro, como dice su nombre, es tan alto como tú, quiero que sea como, quiero que sea como esa. Bien, ahí tenemos ese tipo, esos ejemplos. Entonces, sí, dado que, ya que, tal que, es caso que, son condiciones condicionales, indica unión de elementos en los cuales uno de ellos está sometido a una condición o a la necesidad de verificar un dato ya dado. Si Juan es igual a Pedro, ambos podrían ser hermanos, condicional. En caso que no puedas, hazlo saber. Ese es los conectores condicionales. Otro último conector condicional habla del tipo de relación lógica temporal, que es un conector cuando, antes que, en cuanto, después, que, mientras. Son los conectores temporales. Indican represión, detención o proyección temporal. Luego, el ejemplo, luego cuando el tren parta, voy en cuanto me desocupe, vemos los conectores, ¿no? Llego cuando el tren parta, voy en cuanto me desocupe, son de tipo de relación lógica temporal, indican regresiones, detenciones o proyecciones temporales, y es por eso que son cuando, antes que, en cuanto, después que, mientras. Tenemos un ejemplo de conectores. Entiendo que la consigna es ordenar también estos enunciados, viendo que estén correctamente los conectores, ¿no? Sin olvidar todo lo que hemos avanzado. Bien, este es el ejercicio 21. La respuesta que proponemos en el ejemplo 21, moldeado de metal, una vez que el metal sea, una vez que moldeado de metal es el enunciado, el título, y estos son los enunciados, ¿no? Una vez que el metal sea solúdica, está preparada para poder ser moldeado de acuerdo a las necesidades. 2. El proceso de laminado más complicado del anterior permite su transformación en planchas. 3. El metal fundido en los grandes hornos es trabajo mediante el proceso de moldeado. 4. Primero es colocar en una forja y luego se lo deja enfriar. 5. Este proceso, por lo tanto, permite darle la forma deseada. Entonces, nosotros hemos ordenado de esta forma. El metal fundido en los grandes hornos es trabajado mediante el proceso de moldeado. Primero es colocado en una forja y luego se lo deja enfriar. Una vez que el metal se solidifica, está preparado para poder ser moldeado de acuerdo a las necesidades. Este proceso, por lo tanto, permite darle la forma deseada. El proceso de laminado, más complicado que el anterior, permite su transformación en planchas. Entonces, en el primer enunciado establece el contexto inicial del metal fundido y el proceso de moldeado. En el segundo describe los pasos iniciales del proceso del moldeado. El tercero explica qué sucede después del enfriamiento, la preparación para el moldeado. Concluye con la explicación del objeto del proceso moldeado y luego describe el proceso posterior y más complicado de
el laminado. ¿Hay aquí un conector? Claro que sí, hay conectores. Ahí veo, por lo tanto, por ejemplo, qué tipo de conectores, por lo tanto, es un condicional, si no me equivoco, temporal, condicional, concesiva, casual, por lo tanto, es un causal, ¿no? Por lo tanto, este proceso, por lo tanto, permite darle la forma adecuada. Ahí está en el ejemplo. También, claro, hemos explicado los por qué no son los demás, pero creo que por la hora se los voy a dejar, ya es las 4:31. Tenemos un segundo ejemplo, el ejemplo 22. Bien, el enunciado es Azorín y la generación del 98. Ese es el tema. El enunciado, posteriormente todo ello apareció en su libro de ensayos clásicos y menores. El segundo lo hizo en un artículo publicado en la revista ABC de Madrid de 1913. El tercero, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, fue el primero que habló en la generación del 98. Por tanto, es el cuestionamiento o las trapacerias parlamentarias y el burocratismo. Y el quinto sostuvo que la generación del 98 significa la protesta contra el viejo. Entonces, de esta manera hemos ordenado este ejemplo que es el 22. Primero, con el tercero, José Martínez Ruiz, más conocido como Azorín, fue el primero que habló de la generación del 98. Seguidamente, el enunciado 2 lo hizo en un artículo publicado en la revista ABC en Madrid de 1993. Sostuvo que la generación del 98 significa la protesta contra el viejo, por tanto, es el cuestionamiento a la a las trapacerias parlamentarias y la burocracia. Posteriormente, todo ello apareció en un libro de ensayos clásicos y modernos. Entonces, de esa forma hemos elegido el inciso D y podemos explicarlo. Las razones por qué es correcta. El inciso primero introduce el autor y su aporte a la generación del 98. El segundo contextualiza cuándo y dónde habló Azorín sobre la generación del 98. Explica el significado de Azorín, atribuyó a la generación 98, expande sobre el significado con ejemplos de lo que cuestiona la generación 98 y concluye mencionando la recopilación de su idea en el libro. Entonces, tenemos el ejemplo 22 resuelto con el inciso D. Y aquí está el porqué de que no hemos elegido los otros incisos, colegas. Razonamiento por orden y subjetividad. En este caso, se tiende que ver que afirmación es menos contundente e ir llegando hasta lo más contundente, es decir, de lo más discutible a lo menos discutible. El ordenamiento por orden subjetivo, en este caso, colegas, vamos a repetir de nuevo la definición para que se nos quede. En este caso, se tiene que ver que afirmación es menos contundente e ir llevando hasta lo más contundente. Es decir, de lo más discutible a lo menos discutible, de lo contundente a lo más contundente, de lo discutible a lo menos discutible, ¿no? Este es el plan de redacción, un tipo de plan de redacción, el ordenamiento por orden subjetivo. Tenemos el ejemplo 23.
¿Cómo creemos que se va a utilizar la consigna en este ejemplo 23? Vamos a ordenar las afirmaciones de acuerdo al nivel de subjetividad de la más subjetiva a la menos contundente. O podemos decir a la menos subjetiva a la más contundente también. O sea, es tratar de ordenar. También es ordenar las afirmaciones de acuerdo al nivel de subjetividad. Me voy a quedar en este ejemplo, estimados colegas, que es el ejemplo, voy a ponerle una marca porque siempre me olvido. A ver, hagamos este ejemplo más, el ejemplo 23. Las causas del cáncer pulmonar. Las causas del cáncer pulmonar tiene su enunciado primero, un virus contagioso, un daño de vudú, un daño por vudú, exceso de nicotina y alquitrán, respirar constantemente la humedad de la noche, es las opciones que nos da en el ejemplo 23. Yo escogí primero el enunciado 2, el enunciado 4, el enunciado 3, el enunciado primero. ¿Por qué es correcta? Porque decimos que las causas del cáncer pulmonar, un daño por vudú, respiración constantemente la humedad de la noche, exceso de nicotina y alquitrán, un virus contagioso. ¿Por qué puse primero un daño por vudú? Altamente subjetivo y sin base científica. Por eso pusimos primero por lo subjetivo comenzamos. Luego algo más plausible, pero aún no tiene una base científica sólida. ¿Qué significa plausible? Parece creíble, pero no sabemos si es cierta, ¿no? Plausible. Algo más plausible, pero aún no tiene una base científica. Respirar constantemente la humedad de la noche. Puede ser, pero también no, ¿no? Ese es según lo subjetivo, ¿no? Lo tercero, exceso de nicotina y alquitrán, basado en evidencia científica de que estos son carcinígenos y conocidos en todo el mundo, ¿no? Que el exceso de nicotina y alquitrán te daña, pues, te daña, te da cáncer, algo te tiene que dar si te fumas esa cosa. Y el otro es un virus contagioso, menos subjetivo, aunque no el más común. Existen ciertos virus que pueden causar cáncer. ¿Ok? De esa forma hemos enumerado. El ejercicio 24, colegas, lo hemos ordenado así, ¿no? Primero hemos comenzado con el enunciado 3, regalo de los dioses de la psicalipsis, altamente subjetivo, una opción poética y personal, regalo de los dioses de la psicalipsis. Luego el cuarto, yo quiero ir este año, personal y subjetivo, una preferencia individual, yo quiero ir este año, sigue siendo algo muy subjetivo. El tercero, mi abuelo dice, Sodoma y Gomorra, opinión personal y moral de una persona. Lo ponemos en segundo. En el penúltimo, basado en experiencias personales, pero más objetiva, a pesar de todo, los que han ido dicen que hay que tener cuidado de no confundirse. Y lo último, la fiesta popular del Brasil, que es el segundo enunciado, lo pusimos por el último, hecho objetivo, reconocido internacionalmente como una fiesta popular brasileña. Entonces, de lo subjetivo, de lo contundente,
de lo más contundente a lo mucho más contundente, de lo subjetivo a lo menos subjetivo, de lo más subjetivo a lo menos subjetivo, hemos ordenado estos ejemplos. Modo de resolución. Bien, el modo, colegas, mañana vamos a terminar esta última hoja, no tiene ejercicios, el método de resolución. Hay ejercicios en el bastante complicaditos, les diría yo, pero estos ejercicios voy a intentar de resolvérselos y se los voy a pasar. Estos ejercicios no estoy muy segura si pasárselos hoy día, colegas, me faltan algunos de resolver, pero en cuanto los termine, se los paso. Les agradezco por su comprensión. Mañana también vamos a tratar de darle más tiempito a anáforas y bueno, me quedo con esto, colegas. Dios me los bendiga, sigan estudiando. Nos Licenciada, vemos por favor, dígame. una cosita, escúcheme, terminaríamos entonces mañana y gramática, ¿nos va a dar para gramática? Gramática. ¿Nos va a apoyar con Colega, gramática? Ya se avanzó gramática. Yo entiendo que se avanzó gramática. Mire, estamos en la mitad del libro y hoy día es es martes. Ustedes tienen hasta pasado mañana. Yo la verdad voy a tratar de avanzar lo más rápido posible. Sí, está bien, Lice. No ve que se quedó, usted nos ha dado ortografía y dijimos faltan 2 libros. Entonces, ¿por cuál empezamos? Dijo usted, depende de ustedes. Empecemos con razonamiento verbal y luego lo dejamos gramática. Quedamos en eso, Lice, ¿no es cierto? ¿O estoy equivocada? Sí, quedamos en eso. Hemos quedado en eso, Lice. Entonces yo creo que va a tener que acelerar un poquito para reforzar gramática, apoyarnos con eso más, licenciada, porque las oraciones está un poquito complicado también. Profe, Ya. y el libro empezó hace mucho ya, y ya avanzamos todo el libro de gramática con otra licenciada. Y ¿sabe qué? Y está subido en la plataforma las clases igualmente. Tendría que verlo. Profe, Está, coleguita, lo he venido repasando, pero habíamos quedado en eso. Ahora, si es que no se puede, está bien, pues coleguitas, está bien, sí, pero si es que con se analogías, por puede, favor. bueno, un poquito repasar. A ver, colegas, yo me voy a quedar con razonamiento lógico porque falta todavía harto, coleguitas. Falta, pues dicen, falta. Sí, falta Ya harto, está. así que ¿ya? Gramática relativamente es más mecánico. Es como es mecánico. Este razonamiento lógico es un libro muy tramposo el que les han dado, colegas. Es un libro muy tramposo. Hay que darle nomás, dedicarle tiempo. Con razón estaban pidiendo razonamiento verbal porque es un libro tramposo. ¿Sí? Ya, colegas, los dejo, Dios me los bendiga. Sigan estudiando. Chao, chao. Muchas gracias. Gracias, Lice, hasta mañana. Hasta mañana. Hasta luego.